Felicitaciones a los nuevos socios y a todos los expresidentes. Realmente un orgullo para el club contar con todas estas personalidades. Bueno, vengo en representación de la gobernadora del distrito 4845, Natalia Caligaris. Es para mí un gran honor poder compartir con ustedes este momento especial en la vida de un club. Les traigo el mensaje de nuestra gobernadora Natalia. Sé que a ella le hubiera gustado estar aquí con nosotros, pero en algunos cambios podrá estar y en otros estaremos presentes, parte del equipo que la acompaña. Ella me pidió especialmente que felicite al club en la persona de Delia Rojas, la presidenta saliente, por la gestión realizada, por su pasión y compromiso con los valores rotarios, por las metas cumplidas y por sobre todo cuidar la institucionalidad del club, entregando hoy el mando al nuevo presidente. Algo simbólico, pero muy significativo para la continuidad. Y para el flamante presidente del Rotary Club Asunción Catedral, Néstor Pereira, todo el éxito para comenzar el periodo con compromiso, con la frescura de los nuevos comienzos, pero por sobre todo con la alegría de hacer el bien. Este año el mensaje es claro: unidos para hacer el bien. Un mensaje que no solo nos invita a hacer, sino que también nos compromete a hacerlo de una sola manera, juntos, unidos. Tenemos prioridades, por supuesto, y metas conjuntas que como parte de la zona metropolitana nos hemos comprometido. Entre todos vamos a fortalecer la membresía para poder crecer, y no solo por el simple hecho de ser más rotarios, sino para seguir dando vida a nuestros clubes y así dar oportunidades a que más personas puedan vivir la experiencia de ser rotarios. Queremos trabajar en más proyectos de servicios, proyectos grandes. Los invitamos a trabajar para recaudar fondos y así la Fundación Rotaria pueda seguir financiando proyectos en todo el mundo y especialmente en nuestro distrito. En este periodo el distrito tiene algunos cambios, como la estructura de los gobernadores asistentes, de la cual formo parte. Contamos con coordinadores. En nuestro caso, la zona metropolitana son los compañeros Cristian Dolin y Sonia Patricia González, que nos acompañan esta noche. Trabajamos juntos para potenciar nuestra zona. También tenemos un comité distrital de proyectos y servicios de la comunidad, compuesto por varios subcomités con ideas de proyectos ya armadas para poder bajar esto a cada club de manera más ágil y eficiente. El comité de imagen pública, dispuesto a colaborar en cualquier publicación que necesiten. En este periodo cambia el modelo de ser parte del seminario de las coordinaciones y se abrirá la Escuela de Imagen Pública, en donde los socios interesados en la temática podrán inscribirse y ser parte de varios encuentros de trabajo y aprendizaje colectivo. La Fundación Rotaria, con muchas novedades, con grandes eventos de recaudación, habilitando nuevas subvenciones distritales. Así, y el distrito y el club trabajando juntos para que el club sea más fuerte, más vibrante y más comprometido con la comunidad. Hoy me pongo a disposición, y no de discurso solamente. Tenemos precisas instrucciones de nuestra gobernadora de estar presente. Sé que con apoyo de cada uno de ustedes lograremos grandes cosas. Sabemos que este año suena desafiante, pero también sabemos que será gratificante. Con nuestro compromiso de servir, nuestra amistad y nuestro espíritu rotario, podemos lograr un impacto positivo en nuestra comunidad y en el mundo. Que este periodo sea de unión, que nos basemos en el servicio para hacer el bien con amistad y compañerismo. Que el éxito del club sea el éxito de la zona y del distrito. Contagiemos alegría de ser rotarios. Muchas gracias.